לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. התגדל והתקדש שמר חבל, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמח, ורקנה בקרב משיחיה. בחייכון וביומכון ודיידכון בית ישראל, בעגלה
בזמן קריב רוחמה יחס מרחבה מברane al altar me da maya trabajo pedir paz pedir troma pedir nacer pedir hatar pedir tale pedir tala se me quedo ya beiruame lela min kol birchata shiradat bechata benechemata ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ועתר לחילנה דודכם ודחולכם בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה בן רועמה בן רועמה יחשלם רועמה משמיה חיים בחץ זבה וישועה ברחבה ברצלה לחשלם מרבה מן שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרוה Shalom ben rumach uberichamach Yaseh shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ben ruameh ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל
Soaron, Mayomer Moshe, Uma Adonai, Beyavot Zon, Oivecha, Beyanazo, Beyazecha, Mibanecha, Imisyon Torah, Udvar Adonai, Yerushalayim, Ma'oser, Natan Torah, Lemanor Israel, V'Yerushalayim. Shalom. 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 בשמחת תורה ונוקבות בתורה זריזו וזמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה זריזו וזמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבות בתורה Elohim Adonai,
Shabbat Shalom para todos, muy buenos días. Vamos hoy a tener una paracha hermosísima, que es Asinu. Significa prestad oído. También Asinu significa escuchad. Oye cielos mientras yo hablo. Asinu a Shamaín Baada verá. Escucha tierra las palabras de mi boca. Betishma Haaretz Imrefi. Vamos entonces a seguir. La primera alía va de 32.1 al 6. La segunda alía va del 32.7 al 12. La tercera alía va del 32.13 al 18. La cuarta alía va del 32.19 al 28. La quinta alía va del 32.29 al 39. La sexta alía va del 32.40 al 43. Y la séptima Aliyah va del 32, 44 al 52. La Haftara es segunda de Shmuel, 22, 1 al 51. El Brihadachá es Hitkalut, 15, 1 al 4. Vamos a tener los temas a través de la Saliot, el nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Segundo, el origen de Israel. Tercer tema, la prosperidad y la apostasía de Israel. Cuarto tema, la pérdida de Israel después de su apostasía. Quinto tema, la dispersión de Israel entre las naciones. Y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, la salvación de Israel y su influencia mundial. Amén. Entonces vamos a tener esos temas. Entonces vamos a ver que el cántico de Moshe, que habla de las perfecciones del Eterno. Es el cántico de Moshe, aunque mucha gente le dice que es un cántico de Moshe, pero es el Eterno el que canta a Israel. Es el Eterno el que le canta a Israel. Entonces, la primera aliyá va, el cántico de Moshe, ¿sí? Que habla de las perfecciones de Dios, como acabamos de verlo anteriormente. Ese es el tema que vamos a tener. El cántico de Moshe que habla de las perfecciones del Eterno. El nombre de la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Entonces vamos a ver la primera. Dice acá, escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra. La magnificencia, la grandeza del tema, las transiciones frecuentes y repentinas, el tono elevado de los sentimientos y el lenguaje, dan derecho a este cántico de colocarse entre los ejemplares más nobles de poesías hallados en las Escrituras. Los cielos y la tierra son dos testigos contra Israel, ¿sí? Mire lo que dice acá de Barín 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está claramente la vida y la muerte. Nosotros debemos escoger la vida. Dice el de Barín 31:28. Congregad a mí todos los ancianos de las tribus, de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué han documentado toda su historia? Realmente son tres testigos, porque la palabra hebreo para cielos es Shamaín, que está en forma dual, como lo vemos aquí. A Shamaín, asino a Shamaín, en forma dual está a Shamaín. Va a dabar, verá, betishma Haaretz, imrepi, mi boca. Amén. La historia, mira, aquí dice prácticamente la historia de Israel. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Estos dos o tres testigos serán los primeros en tirar piedra contra Israel si comete infidelidad contra el pacto del Eterno. Aquí vemos dos palabras que nos habla claro.
y se encienda el furor de Adonai sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Adonai. Eso está en Devarim 11:17. Y mire, Devarim 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. El mal. Hashem tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio para que estos 2 o 3 testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa. En Isaías 65, 17 y 18 está escrito: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear a Jerusalén para mi regocijo, y para su pueblo para júbilo. Amén. En Revelación 21:1 está escrito: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Amén. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza, como dice aquí Jeremías 31, 35 y 37. Dice: así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai Sebaot es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Adonai: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. ¿Sí? Dice Adonai. Moshe, oigan bien, en el rollo, dice acá, de la Torah puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Son testigos muy ¿qué? Firmes, son testigos muy ¿qué? Firmes. Si Israel, oigan bien, si Israel cae, oigan bien, el primero en tirar las piedras contra Israel son los cielos y la tierra. Y hay una forma dual donde está prácticamente el eterno. Ahí está el eterno. Amén. Cielos y tierra, forma dual, y la tierra, uno, Dios, en los cielos y la tierra. Amén. 3 testigos que van a echar fuertemente juicio contra Israel si Israel no cumple sus mandamientos. Amén. Entonces, Moshe mencionó primero los cielos y luego la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. O sea, Moshe estaba más cerca del cielo que de la tierra. Dice: goteará como la lluvia mi doctrina. Esto es importante. El lenguaje con justicia puede entenderse como pronunciado en forma, ¿sí? Pronunciado en forma, mire. El lenguaje con justicia puede entenderse como pronunciado en forma de deseo u oración. La comparación de la instrucción sana con la influencia pura, suave e insinuante de la lluvia o el rocío es hecha frecuentemente por los escritores sagrados. Mira, Isaías 5:6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y en Isaías 55:10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Mire tan hermoso, la palabra del Eterno sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Uf, qué bendición! Amén. Entonces, aquí prácticamente nos está hablando un conjunto de pequeñas gotas de agua, ¿sí? Un conjunto de pequeñas gotas de agua formadas al condensarse la humedad del aire, el vapor del agua que se eleva del suelo y la humedad que exudan las plantas. O sea que las plantas sudan y sacan un rocío, unas goticas que están, si ustedes salen por la mañana bien temprano, ven que en los prados, ven que las plantas tienen como un rocío, como una qué, como algo húmedo dentro de las plantas. La palabra hebrea para rocío, tal también significa lluvia ligera. El rocío se vuelve escarcha helada de color blanco plateado cuando la temperatura de la capa del aire que se halla en contacto con el suelo, ¿sí?, desciende por debajo del punto de congelación. Adonai es quien hizo posible la existencia de las gotas del rocío. Y la Torá dice que él esparce la escarcha, el mismo como ceniza. Él esparce la escarcha como ceniza. Qué lindo ustedes cuando ven aquí en Bogotá, uno sale hay veces temprano y ve que las capas de esa escarcha está sobre los pastos, sobre las plantas. Amén. Sigamos, mire. Mire aquí tan bonita esta imagen. La lluvia que cae y el rocío que queda. Dice el Salmo 147, dices, de la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Qué hermosa palabra estas. La Torá explica que en un principio, cuando aún no había llovido sobre el planeta, era una neblina de vapor, eso no lo vemos en Génesis, y regaba toda la superficie del suelo, eso lo vemos en Génesis 2:6. El rocío también se forma cuando se evapora la humedad de la vegetación. Desde los mediados de abril hasta los mediados de octubre, normalmente en Israel no llueve apenas. Sin embargo, durante estos meses se forma un rocío sobre las plantas, sobre el prado, sobre las vegetaciones, y eso es lo que riega la vegetación. Eso es lo que riega la vegetación allá en Israel. Y acá también lo podemos observar. Dice, nuestro pueblo Israel comprendía la importancia del rocío, pues aún durante la sequía de verano, engruesa ¿qué? Las uvas. Mire, el rocío engruesa las uvas. Qué bonito esto. Por eso es tan importante el rocío y es comparado con la palabra, porque engruesa nuestras vidas. Isaías habla del rocío en el calor de la cosecha, de la uva, ¿sí? Sí, mire. Amén. El rocío es beneficioso para las cosechas de verano. Después llegaban las lluvias de otoño y las lluvias tempranas. Veamos Isaías, por ejemplo, 18, 4 al 5. Porque Adonai me dijo así, me estaré quieto y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y se cortará y quitará las ramas. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mire tan importante que es las lluvias tempranas, sobre todo en Israel, y tardías, porque esas son las que van a fertilizar la tierra para dar buenos frutos. Joel 2:23. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Las escrituras asocian el rocío, mire, asocian el rocío con bendición y abundancia. Oiga, con bendición y abundancia. El Señor nos ha dado ese rocío grande que es el Ruach HaKodesh, ese rocío que nos llena con su agua, con su Torá. El volverse a Adonai resultará en bendiciones, Teshuvá, pues Dios dijo, llegaré a él como rocío, llegaré a Israel como qué, como rocío. Dios predijo por medio de Miqueas que los restantes de Jacob tendrían que ser en medio de muchos pueblos como rocío de Adonai, como chaparrones copiosos sobre vegetación, lo que significa que el resto de Jacob será una bendición para todas las gentes. Oiga, nosotros que tenemos ese rocío, que estamos impregnados de ese rocío de la palabra, ese rocío de la Torá, debemos ser bendición para todas las naciones, para todos, y llevar buenas nuevas de salvación a todos. Por el contrario, el que le falte o retenga el rocío se relaciona como una pérdida a favor de Adonai. El que Dios retuviera el rocío y la lluvia de Israel en los días del rey Acab y Elías resultó en hambre. Cuando no hay, ¿qué? Cosecha, cuando no hay lluvias, cuando no hay lluvias, sobre todo en los campos, no hay, ¿qué? Comida para la ciudad. Y viene, ¿qué? El hambre. Las nubes de la mañana y el rocío se disipaban rápidamente con el calor del sol. La poca bondad que quedaba en Efraín, Israel y Judá se habían desvanecido de manera similar. Mire, hermanos, ¿cómo se van las lluvias? ¿Cómo se va la Torá? ¿Por medio de qué? Debido al pecado. Si tú no te impregnas de Torá, si tú no te impregnas de la palabra del Eterno, prácticamente, y te pones a pecar, te pones en aliado al mundo, oiga, te llevará al desierto, al destierro, a sequedad. ¿Ven? Y nosotros, los que verdaderamente seguimos al Mesías, debemos tener las lluvias tempranas y tardías, y sobre todo en la época de calor, tener el rocío de la mañana. Las gotas de rocío son silenciosas y abundantes. Quizás Usai quiere referirse a un sigilo o tal vez a un ejército tan numeroso como las gotas de rocío cuando dijo a Absalón, estaremos sobre David, tal como el rocío de nuestro pueblo. El rey que Adonai ha nombrado tiene compañía de joven justamente como gotas de rocío, quizás en lo que tienen que ver con cantidad. Amén. Entonces aquí vemos que prácticamente esas gotas de rocío, a pesar de que uno las ve insignificantes, son muy importantes. Mire, eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, que ese rocío de estar impregnado todo momento en nuestras vidas para darle ¿qué? Rocío o agua a los que necesiten o vida a los que necesiten. El rocío es benigno y refrescante. Por ello es apropiado que se compararse a la canción profética de despedida de Moshe. La buena voluntad de un rey se asemeja al efecto refrescante del rocío sobre la vegetación. ¿Sí? Entonces, la unidad amorosa que existe entre el pueblo del Eterno es refrescante. Nosotros debemos tener una unidad. El Señor está hablándonos de unidad, una unidad refrescante. Mire, voy a hablarles. Si nosotros todos tenemos el rocío, todos tenemos el Espíritu, todos tenemos impregnados de Torah, de su palabra, juntos podemos hacer un qué, hasta de pronto un lago, con todo el agua que sale de nosotros. Mire, el pueblo es refrescante como el rocío del Hermón que viene descendiendo sobre las montañas de Sión.
O sea, el Hermón tiene nieve y el rocío que cae sobre Israel viene a fecundar las montañas de Sión. En las cimas del monte Hermón, cubiertas de bosques y aspiadas de nieves perpetuas, hacían que los vapores nocturnos se elevasen, de modo que la corriente del aire frío se bajaba por el monte de Hermón desde el norte, los llevasen hasta muy lejos y llegaban a condensarse sobre las montañas de Sión, a muchos kilómetros hacia el sur. Qué hermoso lo que estamos aprendiendo. Por eso el Señor compara la Torá y su palabra como el rocío. Por eso el Señor compara el Ruach HaKodesh, lo que ha descendido del cielo. Oigan bien, ha descendido del cielo esa lluvia para que nosotros nos impregnemos y podamos dar ese rocío a las plantas y a quien necesita, para dar vida y vida en abundancia. Mire, aquí viene el cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, oigan bien, mire, tan hermoso esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura. Como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna. Mire, nosotros debemos tener impregnados de ese rocío para llevar vida eterna, bendición a otros. Amén. Qué hermosísimo esto. Muy lindo lo que estamos viendo. Porque yo proclamo el nombre de Hashem. ¿Eh? Atribuir grandeza a nuestro Dios. Atribuir grandeza a nuestro Dios. A base de este versículo, el Talmud Berajot 21a ha establecido la norma de no leer o estudiar la Torá sin hacer una bendición previa. ¿Ven? Este texto también nos exhorta a bendecir a Dios, al Eterno, cuando está proclamando el nombre del Eterno. Por esta razón, cuando alguien está pronunciando una bendición y menciona el nombre, los que lo oyen contestan, Baruch Hu, Baruch Shemo, bendito es él y bendito su nombre. Cuando oyeron la pronunciación del nombre en el segundo templo, contestaron con la bendición, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Baed, bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. También existe el deber de bendecir al Eterno después de haber leído la Torá en la sinagoga. La bendición después de la lectura de la Torá viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido. Vamos a mirar acá en Devarim 8:10. Voy a leerles Devarim 8:10. Dice Devarim 8:10. Y comerás y te saciarás. Por eso es que nosotros, como judíos, bendecimos los alimentos. Mire lo que dice. Comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado, por las buenas cosas que nos ha dado. Hay que bendecir al Eterno antes de la comida y después de la comida por todo lo que nos ha dado. Amén. Por todo lo que nos ha dado. Qué hermoso. Amén. Entonces, bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre, jamás. Vamos a hablar de la roca, pero vamos a ver. La roca sobre es perfecta, porque todos los caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él es la roca, palabra expresiva de poder y estabilidad. La aplicación de ella en este pasaje es para declarar que el Eterno había sido fiel en su pacto con los padres y con ellos. Nada de lo que él había prometido había fallado, nada. De modo que si su experiencia nacional había sido variada penosamente por pruebas severas y prolongadas, aquel resultado se podía atribuir a la conducta infiel
y perversa de ellos. Mire, cada uno busca su bendición o su maldición. Escoge tú la bendición, como acabamos de ver ese versículo en Devarim. Y no a una vacilación o infidelidad de parte del Eterno, cuyo proceder estaba marcado por justicia y juicio, ya que fuera que ellos hubiesen sido exaltados a la prosperidad o sumidos a las profundidades de ¿qué? De la aflicción. Esta es la primera vez que el Eterno llama así en la Escritura, se llama así en la Escritura. La expresión denota que el poder divino, la fidelidad, el amor, como se revela en Mashiach y el Evangelio, forman una base que no puede ser cambiado o movido, en el que podamos construir nuestras esperanzas de felicidad, y bajo su protección podemos encontrar refugio de todos nuestros enemigos y de todas nuestras tribulaciones, como las rocas de esos países al abrigo de los ardientes rayos del sol y hasta las tempestades, o eran fortalezas del enemigo. Su obra es perfecta, la redención y de la salvación, en la que hay un despliegue de toda la perfección divina, completo en todas sus partes. Todos los tratos del Eterno con sus criaturas están regulados por la sabiduría que no puede errar y la justicia perfecta. Esa es nuestra roca. Él es de hecho justo, recto, y cuida que ninguno se perderá por él. Ninguno se perderá por él. Roca, estemos sobre la roca que es nuestro Mashiach Yeshua. Un alto cargo se mostró en contra de Israel. Incluso los niños de Dios tienen sus lugares, mientras que en estado imperfecto. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecado y sin mancha, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pecado de Israel no era habitual, notorio. El pecado sin arrepentimiento. Mire, otra vez, vuelvo a repetir, un alto cargo. Mire, un alto cargo se mostró contra Israel. Mire, hermanos, que hay veces el pecado es tan grande que se muestra un alto cargo. Incluso los niños de Dios tienen sus lugares, mientras que en este estado imperfecto, porque si nosotros decimos que no tenemos pecado y sin mancha, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pecado de Israel no era habitual, notorio, el pecado sin arrepentimiento, que es una marca determinada de los hijos de Hasatán. Era tontos abandonar sus misericordias. Es tonto abandonar las misericordias del Eterno por vanidades ilusorias. Todos los pecadores voluntariosos, especialmente los pecadores en Israel, son imprudentes e ingratos. Son imprudentes. No nos dejemos llevar, perdóneme, pero no nos dejemos llevar por el mundo, no nos dejemos llevar por el pecado. No seamos ingratos al Eterno. El Mesías Yeshua refleja el carácter de nuestro Padre, y por eso también es el llamado roca. Veamos Mateo 16, 18. Dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oigan bien, el Devarim 32:5 dice, la corrupción no es suya, mire, la corrupción no es del Eterno. La deficiencia es de sus hijos. Una generación perversa y torcida. La corrupción no es suya, sino de Israel por sus caídas frecuentes y su prosperidad inventerada a la idolatría. Una generación perversa y torcida. Nuestro rabino Yeshua Hamashiach, citando la palabra en Mateo 12:39. Vamos a leer Mateo 12:39, que dice:
Él respondió y les dijo, la generación mala de adúltera demanda señal, pero señal no se le da sino la señal del profeta Jonás. Y también en 16:4, más adelante, Mateo 16:4. Dice, la generación mala de adúltera demanda señal, pero pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Cuál? La muerte y la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. El versículo 6 del capítulo 32. Así pagáis a Hashem, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es él tu padre que te compró, el que te hizo y te estableció? Hashem sigue llamándose padre, incluso de los hijos perversos. Mira tan hermoso. Él es nuestro padre, inclusive a los hijos perversos. Si un israelita peca, no deja de ser hijo de Hashem. Y siempre hay un camino de vuelta. Teshuvá, teshuvá, teshuvá. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo y se volverá bastardo por haber elegido voluntariamente el camino diferente al del Eterno. En Lucas 15:24a dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el pasaje del hijo que se va de la casa, ¿sí? El pródigo, el hijo pródigo, amén, el hijo pródigo. Vamos a seguir. El origen de Israel. El origen de Israel. Acuérdate de los días de antaño, dice el versículo 7. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Mire, tan importante, oigan bien, las generaciones. ¿Cómo impactar? Oigan bien, eso es lo que voy a predicar esta tarde. Lo del padre, los de los patriarcas, para tener nosotros una herencia que dejarle a nuestros hijos. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Se puede entender este versículo como que las fronteras de las naciones fueran fijadas según la cantidad de los israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno ha prometido. Las promesas quedan por cumplirse. Cuando vuelva Mashiach, Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mesiánico. El Mesías dijo lo que está escrito en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo ¿qué? Se cumpla, hasta que todo se cumpla. Amén. Dice acá, esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio según las promesas que el Eterno ha dado a Abraham, tanto él como su Mashiach serán mentirosos. ¿Puede mentir el Eterno? No, él no puede hacer tal cosa. Esto quiere decir que durante el reino mesiánico, todo el mesiánico Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Ven? Hasta el río Éufrates. Dice acá, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes en la división de la tierra, la cual se cree que hizo Noé por dirección divina, Israel fue reservada por la sabiduría y la bondad de Dios para la posesión de su pueblo peculiar y para la manifestación
de las obras estupendas. El lugar era pequeño, pero admirablemente adaptado a la observación conveniente de la raza humana, el punto de unión entre los dos grandes continentes, Asia, África y Europa. Amén. Entonces, desde ese punto, como desde un centro común, el informe de las obras maravillosas del Eterno, las buenas nuevas de salvación por la obediencia y los padecimientos de su propio Hijo Eterno, rápida y fácilmente podrían ser llevadas a todas partes de la tierra, a todas partes. Y eso fue lo que sucedió. Estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Adonai eligió, oigan bien, Adonai eligió aquel pueblo e hizo a Jacob su ¿qué? Heredad. Y vemos prácticamente un mapa donde nos muestra cómo es Israel ahora. El azul, lo que ustedes ven en azul es Israel, pero mire todo el territorio cuando en el milenio, o sea, cuando Mashiach esté con nosotros, todo lo rojo, incluido lo azul, va a ser el territorio prometido para los hijos de Israel. Qué hermoso esto. Mírenlo. Ahí está para que aprendamos hoy esto, este mapa tan hermoso donde el Señor nos promete que en el tiempo del milenio, cuando Mashiach reine, será así el territorio de Israel. Entonces, sigamos. Lo encontró en tierra desierta, oigan bien, en la horrenda soledad de un desierto lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó como la pupila de sus ojos. Esto es una referencia al momento del encuentro del Eterno e Israel en el desierto, especialmente en el Sinaí. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con el Eterno. Israel, oigan bien, es la pupila del ojo del Eterno, de forma alegórica, porque el Eterno no tiene cuerpo. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano, lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Hachén, será severamente castigado. Dice el Salmo 17:8, está escrito: guárdame como la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. Como el águila despierta su nidada, aquí en el 32:11, revolotea sobre los pollos. Esta metáfora hermosa y expresiva se funda en el cuidado y afecto extraordinarios que el águila hembra ejerce sobre su cría. El Señor nos protege sobre sus alas. Cuando su progenie recién emplumada está suficientemente desarrollada para volar en su elemento nativo, ella en las primeras tentativas de su vuelo la apoya en la punta de su ala, alentándola, dirigiéndola y ayudándola sus débiles esfuerzos en vuelos más largos y más altos. Así el Eterno tomó el cuidado más cariñoso y poderoso de su pueblo, escogió, los sacó de Egipto y los condujo a través de todos los horrores del desierto, pero nos protegió y nos hizo la heredad prometida. Amén. Vamos a seguir. La prosperidad y la apostasía de Israel. Tercera aliyá, que va del 32:13 al 18. Vamos a leer el 32:13. Dice, mire tan hermoso esta figura, donde vemos la restauración pronta, y digamos amén, de nuestro templo. Dice, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo, y le hizo gustar miel de la peña y aceite del pernal. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino de siempre subir, hacer aliyá. Subida es la forma hebrea de hablar
de inmigración a la tierra de Israel. Hasta el tiempo cuando se presenta a Moshe, ¿sí?, pronunciado en estas palabras, alturas y campos son especialmente aplicables en las mesetas del Galaad, y aún más las alusiones y majadas y rebaños, la miel de abejas silvestres que viven en las grietas de las rocas, el aceite de los olivos que crecían uno a uno en las cumbres de los montes. Según Rachi, el aceite de pernal es una referencia a los olivos de Gush Halab, una población del Galil, de Galilea. En el Talmud, Menahot 85b producía muchísimo aceite de oliva, donde apenas crecería otra cosa, el trigo más lindo, la vendimia más prolífica. Oh, bendita sea Israel, bendita eres Israel. En el 32:14 nos habla cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas. Bebiste vino. Esto habla del tiempo del rey Shlomo en adelante. Los animales de Basán eran muy gordos. Basán es la área del norte al oriente del río Jardén. Una ciudad muy ganadera. Diapositiva siguiente. El vino. ¿Qué nos enseña el vino? Vamos a hablar sobre el vino que está aquí atrás. Venga, volvamos atrás. Donde nos habla del vino. ¿Sí? Simboliza la sangre. En Mateo 26:28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Eso lo que hizo Yeshua con nosotros en Pesach. Esto es Mateo 26:28. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14:24. Y Primera de Corintios 11:25. Así no tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Esto todo es Pesach. En el Brit Hadashah, el pacto, el nuevo pacto, fue hecho con Israel y Judá. Así que el que tiene parte en ese nuevo pacto es parte de Israel, o sea, el que confiesa a Yeshua, el que confiesa las escrituras, el que cree en este Pesach que hizo el Señor. Amén. Tiene parte con Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte en el nuevo pacto. El 32:15 dice, pero Yeshurun engordió y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó al Eterno. Mire, ojo, con los que progresan mucho, con los que se creen más grandes que el Eterno, porque creen que ellos son los que han hecho la prosperidad y menosprecian, ¿no? Ya bien, menospreció a la roca de su salvación. Es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun en las escrituras. Es uno de los nombres de Israel. La metáfora aquí usada se refiere a un animal engordado, el cual en vez de ser manso y dócil, viene a ser malicioso y vicioso a causa de la buena alimentación y el trato bondadoso. Así se portaron los israelitas en sus diferentes actos de rebelión, murmuraciones y apostasía idolátrica. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Una apostasía tremenda. Esto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino salomónico y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente que la Torá, lo que la Torá había advertido, se olvidaron de Hachén en sus riquezas y la cosa iba para abajo, tal como lo había dicho Hachén. Hermanos, no nos olvidemos del Eterno cuando estemos prosperados. Más bien apeguémonos
más y más a Él y seamos que fuente de bendición para otros. ¿Ven? Viene la cuarta liyá, que es 32, 19 al 28. La pérdida de Israel después de su apostasía. La pérdida de Israel después de su apostasía. Entonces, él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Eso lo dice el 32, 20. Aquí empieza el tiempo de pérdida de Israel. Nachmanides destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre y que a partir de ahora en el nombre del Eterno. En el 21, sí, dice, como los hijos de Israel, oiga, ellos me han provocado a hacerlo con los que no es Dios, me han irritado con sus hilos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata, como los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran dioses en hebreo, lo él, como lo dice ahí. Veló él, como los hijos de Israel tomaron como sus dioses lo que no era Dios. Lo que dice aquí, veló am. Hachén toma un pueblo que no es pueblo. ¿Ven? Que no es pueblo. ¿Ven? Dice acá. Entonces, en el nivel, oigan bien, en el nivel Peshat, simple significa que Israel iba a ser maltratado con un pueblo que no es considerado como pueblo. Según Rachi, se refiere a los Kachim, caldeos, y Esap, romanos. Los caldeos son el mismo pueblo de los babilonios, los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Según Nachmanides, los Kachim, caldeos, no constituían una nación en su inicio, pero el Eterno los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Gur Aryeh dice que los Kachim, los caldeos, no tenían importancia intrínseca, pero no poseían ni escritura ni propio lenguaje, y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Esad fundó a Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Ur-Aryeh se basa en el Talmud Abodá Sará 10a para decir que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenían ni escritura ni lenguaje propio. Es el nivel Peshat. El nivel Terash dice, se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles, que por causa de la apostasía de Israel recibe la posibilidad de recibir el Espíritu y de convertirse, oigan bien, en el pueblo celestial, oportunidad que es producida por medio de la obra del Mashiach. O sea, que todos los que han confesado a Mashiach y que escudriñan las escrituras, profundizan en ellos, en ella, van a tener parte y heredad con su pueblo. Amén. Dice Levítico, sacrificaron a los diablos, Levítico 17:7, con un pueblo que no es pueblo, lo am, un pueblo que no es pueblo, no favorecido con privilegios tan grandes y peculiares como los israelitas, o más bien paganos despreciados. El lenguaje insinúa el llamamiento futuro de las naciones, de los gentiles. Y aquí, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. Rabbi Shaul está desarrollando este texto en dos capítulos, en el capítulo 10 y el 11 de la carta de Romanos. En el final del capítulo 11 de Romanos dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener ciertos derechos de pertenecer a los hijos de Israel, o sea, de ser insertados, de ser puestos en. Amén. Este hecho provoca celos en los judíos,
de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua Mashiach, primeramente al judío y también al griego. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó a Mashiach cuando vino la primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente, toda la Torá apunta a Mashiach, Yeshua, amén. Quinta liyá, la dispersión de Israel entre las naciones. ¿Amén? Dice, la vid de Sodoma, el 32, la vid de Sodoma, uvas ponzoñosas. Esta fruta que los árabes llaman naranja marítima de Lot es de color amarillo claro y parece en racimos de a 3 o 4. Cuando madura es tentadora en apariencia, mas al ser golpeado explota como un vejín y consiste solo en pellejo y fibras. Dice acá la palabra en 32-35, mía la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. La venganza es solamente del Eterno. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias ¿qué? Manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse primadamente, está tomando el lugar del Eterno. Él tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras. Él es el juez supremo, no nosotros. Amén. Es el juez supremo. Amén. Miren lo que dice la palabra. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira. Sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque estás haciendo esto. Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Vence, oigan bien, vence con el bien el mal. Amén, amén. En el 32-36 dice, cuando Hashem juzgará a su pueblo, él reconsiderará acerca de sus siervos. Cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirijas ni ayude. A partir de ese momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador. Vendrá el Mesías, vendremos y haremos guerra contra los que se levantaron contra nuestro pueblo Israel. Shema Israel, Adonai, Eloheinu. Ani amit ba'a haye. Yo hago morir y hago vivir. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver al Eterno, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Solo dice Job 19, 25, 27. El Salmo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 22, 31, 32 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por el Eterno cuando dijo, yo soy el Eterno de Abraham, el Eterno de Isaac, el Eterno de Jacob? El Eterno no es Dios de muertos, sino de vivos. En Isaías 49, 15. Dice, Salmo 49, 15, perdón. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. Él me tomará consigo. Bendito, oigan bien, yo hago morir. Él, el poder de la muerte, el poder de la vida está en sus manos. Por eso debemos cada día acogernos más a la Torah viva del Eterno, a Yeshua. Amén y amén. Este contexto nos enseña que la resurrección va a suceder.
en relación con la última guerra contra Israel. El Mesías que ejecuta la venganza del Eterno vendrá en las nubes del cielo, y en ese momento los muertos en el Mashiach serán que levantados, tomados, Lakaj, tomados, Natsal, y junto con los que viven creyendo en él, serán arrebatados al aire, después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes al cuerpo de resurrección del Mesías Yeshua. Después bajarán junto con el Mesías para hacer guerra contra todos los ejércitos multinacionales que se hayan levantado contra Jerusalén o contra Israel. De esa guerra se habla en los versículos siguientes. Amén. Mire, sigamos. La salvación de Israel y su influencia mundial. Dice acá, porque yo, oigan bien, mire, porque yo alzaré los cielos y mi mano y diré, vivo yo para siempre. Anoji Leolam, Anoji Leolam. Amén. Hay Anoji Leolam. Yo vivo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Amén. Regocijaos naciones por su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Aquí se habla de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida de Mashiach. He aquí, dice Zacarías 14, he aquí el día de Adonai viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Adonai mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Adonai, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Adonai será rey sobre toda la tierra. Yeshua, en aquel día Adonai, Yeshua será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Keba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga que herirá a Adonai a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Adonai,
y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, al Adonai Sebaot, a celebrar la fiesta de Sukkot, que pronto ya viene, ¿sí? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Adonai Sebaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvias. Vendrá la plaga con que Adonai herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot, de tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de Sukkot. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad Adonai, y las ollas de la casa de Adonai serán como los sazones del altar. Y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada a Adonai de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Adonai Sebaot. Amén. ¿Qué palabra? Viene otra palabra. Amén. Viene revelación, o sea, Hitgalut 19 dice, después de esto oí una gran voz y una gran multitud del cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y el poder son del Señor, nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otras dijeron, aleluya, y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos de los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Eterno que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel que me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas del Eterno. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua, adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y viene el capítulo 20, 1 al 6. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Yeshua Mashiach, con sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo del Eterno, Yeshua Mashiach. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos
a la gran cena del Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Revelación 19. Revelación 21 al 6, perdón. Vi a un ángel que decía del cielo con llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y a Satán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y lo puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Machía 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Baruch Hashem. Amén. Timalia 32, 44 al 52. Porque no es cosa vana para vosotros, dice el 33:47. Ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongáis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Jardín a fin de poseerla. Ninguna, oigan bien, ninguna parte de la Torah carece de significado. Todo es importante al poner en práctica la Torah. Hay una vida bendecida en este mundo y una vida eterna en el mundo por venir. La Torah de Moshe habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace, oigan bien, el que hace caso a Moshe creerá en Mashiach, en Yeshua, porque de él escribió, como está escrito en Juan 5:46-47. Porque si creyeseis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? El judío que no cree en Yeshua es porque no le cree a Moshe. En el 32:52, para acabar, por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moshe imploró tanto a Hachén que le quitara la sentencia y le dejara entrar en la tierra, pero Hachén dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del Eterno para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para pisar a la tierra prometida? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue solamente mostrar la firmeza de sus decisiones. Hay un motivo más importante detrás de esa decisión. ¿Cuál es? El gran profeta Moshe, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara. Este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar el mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre, este fue Joshua, la forma abreviada del nombre de Yeshua, ¿sí? Que también significa salvación. Amén. Pero uno significa Dios salva, pero el otro es que el Eterno es el mismo que salva. Amén.
Esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa. La Torá de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasarla de muerte a vida. Ni Moshe mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo podemos llegar al mundo venidero, al Olam Abba, al siglo venidero, con un nombre que es sobre todo nombre, con el nombre de Yeshua Mashiach. Oigan bien, por medio de Moshe, Hashem designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, Yeshua Mashiach es el único que puede hacernos pasar de un lugar a otro. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Baruch Hashem por nuestro Mesías. Qué preciosa paracha. Espero que haya sido de gran bendición. Shabbat Shalom para todos. Ya los espero ahora para que comentemos la paracha, hagamos preguntas, hagamos todas las cosas que quedaron de pronto en el aire o que quieran saber un poco más. Que el Eterno los bendiga poderosa y grandemente en Yeshua Mashiach. Amén y amén. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.